seguimos como siempre invitando a gente muy interesante que siempre algo nos enseña. En todos los rubros, en todos los sectores. Hoy estamos con un traumatólogo, con un hombre que es especialista en ortopedia y traumatología, el doctor Néstor Carrizo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. No, por favor, che. Es lindo charlar con alguien que tiene que ver con cosas que les pasan a todos, ¿viste? Porque por ahí invitás a alguien que tiene solamente con un sector y un televidente se identifica con otro y a lo mejor no le interesa ciertos temas, pero ¿quién no le interesa algo que tiene que ver con la medicina? Y más con los dolores de espalda, con la rodilla, con articulaciones, bueno, me vas a evacuar todas las preguntas que te haga. No sé si va a entrar todas las preguntas que te voy a hacer, pero por lo menos unas cuantas te voy a hacer. Con todo gusto. Bueno, Néstor, contame un poquito. Ortopedia y traumatología. ¿Diferencias entre los dos? Yo más o menos sé, pero contarle a los televidentes la ortopedia. Bueno, la ortopedia, digamos, es la primera etapa de lo que es lo que después fue traumatología en sí, ¿no es cierto? La ortopedia es un término que significa enderezar niños, en realidad. ¿Enderezar niños? Sí, ortos, pedia. Pedia es niños y ortos enderezar. Ajá. ¿Sí? Es un término griego, digamos, ¿no? Que significaba... ¿Venían medio cruzados los chicos antes, medio curvados? Claro, había deformidades, digamos, en chicos que hoy, gracias a Dios, se pueden solucionar mejor que antes. Y bueno, la idea era enderezarlo al chico de la deformidad que tenía, ¿no es cierto? Mirá, sí, no tiene... Te voy sacando de así, te voy a hacer mil preguntas, ¿viste? Pero parte de esto, ¿no? Cuando yo era chico, yo veía que muchas madres a los chiquitos los fajaban así como una momia. ¿Es cierto eso? Y era un tratamiento que se hacía en los albores de la ortopedia propiamente dicha, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hacían las madres? Y le indicaba el médico, en realidad. ¿Era un error? No, era lo que se sabía hasta el momento de lo que era, digamos, la ortopedia para poder enderezar a un chico por ejemplo, una escoliosis. Ajá. Entonces muchas madres lo hacían porque lo habían hecho, visto en otros lados, y yo me decía, ¿por qué lo tendrán tan fajado al chiquito con...? Claro, sí, eran tratamientos en las primeras etapas de la ortopedia en sí, que se intentaba enderezar, digamos, la alteración que tenía el chico con elementos externos, por ejemplo, un vendaje. Después se empezó con la cirugía y demás, ¿no es cierto? Claro, eso, bueno, está bien. Y traumatología. Claro, y traumatología viene de trauma, que es todo lo que sea, digamos, la lesión que genera alguna ruptura de algún elemento del sistema osteoarticular. Claro. Ajá. Y ahí, bueno, ahí engloba ya lo que es las fracturas, las luxaciones, los esguinces, las contusiones. Ajá. Todo eso engloba la traumatología. Contame, ¿cuáles son las cosas que más ves vos en la gente, en tus pacientes? ¿Cuál es la mayor demanda? Que vos decís, uy, otro más, o sea, que engrosa aquella cantidad de personas que tienen el mismo problema. ¿Cuál es? La consulta más frecuente es el dolor de espalda. Dolor de espalda. El dolor de cintura, el dolor de espalda, el dolor de cuello. O sea, todo lo que corresponde a la columna vertebral está determinado que es la mayor, estadísticamente es así, y a mí me pasa, a cualquier colega le debe pasar, que es el porcentaje mayor de consulta está dado por las lumbalgias o dolores de cintura o los dolores de cuello o dolores de espalda. ¿Sí? Después van siguiendo ya otras afecciones más de articulaciones más grandes, por ahí la rodilla, por ejemplo, el hombro. ¿La rodilla es muchas veces porque hay sobrepeso? Sí. ¿O porque es deportista? También, o sea, la rodilla puede molestar, doler de diferente forma. Sí, si una persona delgada se hace deporte, por ahí se puede romper un meñisco, por ejemplo, y producir un dolor de rodilla. Y el que tiene sobrepeso, obviamente le duele justamente por la influencia del sobrepeso. Más si tiene un deseje, o sea, si está fuera de eje la rodilla, que influye más en eso. ¿Hay muchos traumatólogos? Acá en la localidad. Sí. Y acá en la localidad somos en este momento en efectiva acción 4 o 5 creo somos, sí. Ajá. Sí. ¿Y más o menos tienen todas la misma escuela o tienen especialidades distintas? Mira, hasta donde sé, todos somos dedicados a la ortopedia y traumatología general. Ninguno de nosotros nos dedicamos específicamente a un área de la traumatología. Y yo creo que está bien, porque por ahí en lugares chicos es más evidente la posibilidad de poder ver de todo.
Si vos vas a un lugar grande, una ciudad grande, donde hay mucha cantidad de profesionales, ¿no es cierto?, dedicados a lo mismo, por ahí para marcar la diferencia tenés que dedicarte o subespecializarte en algo específico de tu especialidad. Sí. Y ahí marcas la diferencia y ahí vas a ver específicamente algo muy pequeño de la especialidad, que es lo que se estila hacer hoy en día en las grandes ciudades. Claro. Por ejemplo, conozco mucha gente que se ha operado de la espalda. No sé, le han soldado, puede ser, 2 vértebras o 3 vértebras, porque tenía... Claro. Sí, hay muchas le técnicas, habían digamos. sacado, o sea, le había desgastado los discos intervertebrales. Claro. ¿O hay muchos casos de eso? Sí. Yo no opero columnas, por lo general la columna por ahí lo operan los especialistas, ya sea traumatólogos dedicados específicamente a columna, son los columnólogos, digamos, le decimos nosotros, o bien los neurocirujanos. Y las cirugías de columna sí, pueden ser simples cirugías donde se reseca el disco que está herniado, o fijaciones ya, digamos, entre varios segmentos vertebrales que están afectados para darle estabilidad cuando generalmente tienen inestabilidad, ¿no es cierto? Es también todo un tema gigante. ¿Vos no operás? Si yo opero... ¿Qué operás? Y yo opero menos columna, opero la mayoría de las articulaciones. Por ejemplo, en todas las ciudades, tanto Crespo como otras localidades, la mayor cantidad de accidentes son de motociclistas, ¿no? Se quiebra alguien, ¿te llaman a vos? Depende de dónde sea. Eso, digamos, hay un sistema ya organizado para eso en las diferentes clínicas y sanatorios, ¿no es cierto? Sí. De la localidad, donde se tienen su grupo, digamos, de gente, de médicos que están justamente de guardia para ese tipo de atención. Yo, por ejemplo, en uno de los lugares donde hago guardia, que lo hago una vez al mes, un fin de semana por mes lo hago, quedo atento a que me llamen justamente ante algún accidente o traumatismo que haya. Hay muchas personas que tienen... Sí, es mucho es por etapa por ahí. Se ve mucho más cuando ya el tiempo es más caluroso, la gente sale más, hay más accidentes y demás. En esta época de invierno por ahí es menos frecuente, ya no hay tanta consulta de accidentología por ahí. Salvo que haya por ahí un accidente deportivo, ahí ya otra cosa, por ahí un partido de fútbol, un partido de rugby, donde puede haber un accidente, digamos, independientemente de la temporada del año que sea. ¿Cuál es el mayor problema, en hueso o en músculo? ¿Cuál es el mayor problema? Sí, o en ambos. En ambos. El hueso, la lesión clásica del hueso es la fractura, ¿no es cierto? Sí. En el músculo el desgarro, por ejemplo. Y todas digamos, los periodos previos a llegar al desgarro o el periodo previo a llegar a una fractura, ¿no es cierto? Sí. Pero, digamos, cada uno de esos dos órganos, porque son realmente órganos, dentro del sistema osteomioarticular, tienen sus patologías, ¿no es cierto? Es cada vez más complejo, cada vez más se descubre cada vez más cosas de cada sector y se va complejizando la especialidad al punto tal que justamente se subespecializó muchísimo esta especialidad propiamente dicha. Hay, digamos, especialistas traumatólogos que se dedican, por ejemplo, específicamente a la rodilla, y hay gente que dentro de la rodilla se dedica a una parte de la rodilla también. Cada vez más subespecializado está. Exactamente. Porque ustedes acá hacen de todo un poco. Y acá tenés que hacer de todo un poco, porque tenés de todo, digamos. O sea, por ahí dedicarte a una cosa muy pequeñita, capaz que la vas a ver muy poco. Y no vas a tener los pacientes suficientes, digamos. Claro. Por ejemplo, hay muchas personas que se quejan porque tienen, ¿cómo se llama esto? En la espalda, cuando un tendón se pone duro, ¿cómo es? Una contractura. Una contractura, no me salía la palabra. Contractura. ¿Gente contracturada te va a ver a vos? Lleno está. Y más con todo este lío de la pandemia y todo el lío que hay en nuestro país y demás, la gente realmente... Se contractura. Sí. ¿Dónde? ¿En la espalda es donde más se contractura? En la mitad de la espalda. La mitad de la espalda. En la mitad de la espalda, sí. ¿Ambos lados? ¿Mitad? ¿Más de un lado que de otro? Te dicen entre las escápulas, entre los omóplatos. Ahí me duele continuamente. Continuamente. Sí. A mí no me duele continuamente, pero sí, cada tanto, en este caso mío, del lado derecho, atrás, detrás del omóplato, ¿no? Ahora no tengo tiempo para que me haga masaje, pero mucho tiempo me hacía masaje, 2 o 3 veces por semana, justamente para ablandar la contractura. ¿Qué pasa cuando no se hace el masaje? Cuando eso uno se la aguanta y pasa. Y si ¿Pasa algo o no pasa nada? En realidad se cronifica el dolor y queda instalado y el paciente convive con ese dolor.
Yo ya no lo siento casi, pero y se me doy empiezan cuenta algunas veces algún claro, movimiento. Claro, ahí está la un postura. tironcito, ¿no es cierto? Por ahí se va y por ahí vuelve y por ahí se va y bueno, no hago hace rato que no hago masaje. ¿Qué pasa? ¿Es malo eso? Sí, es malo porque se adquiere una postura que se llama antálgica, una postura contra el dolor, Ajá. que muchas veces es una mala postura y después termina doliendo esa mala postura. Por eso es importante corregir la causa que genera el dolor para no generar esa mala postura que también termina dando dolor. Pero no hay forma de evitar las contracturas, ¿no? Sí. Las contracturas vienen. Vienen y se pueden ir. Sí, vienen y se pueden ir. Generalmente la contractura. El músculo avisa con la contractura de que algo está pasando. Sí. Algo está pasando. Y eso puede estar pasando a nivel de la contractura o lejos de la contractura. Por eso es importante revisarlo al paciente entero para poder demostrar de dónde puede estar viniendo esa contractura, ¿no es cierto? Ajá. O sea, si uno se evoca únicamente a que el dolor viene del músculo contracturado y puede sacar el dolor del músculo, pero después puede volver. Pero no le hace nada, no se No, el músculo no momifica o no. Por ahí se puede sentir más corto, la sensación está más corto porque está duro, está contracturado y uno tiene que devolverle esa elasticidad, esa longitud que pierde. Yo siempre entrevisto a médicos y especialistas de distintas actividades, ¿no? Y siempre vuelve el tema de las enfermedades psicosomáticas. En la traumatología, ¿hay muchos psicosomáticos también o no? Sí hay también, sí hay. ¿Cómo lo explicas eso? En realidad, el tipo viene y te dice, doctor, me duele acá. ¿Dónde dice generalmente que te duele? ¿La espalda? Sí, en realidad llegar a ese diagnóstico, primero tenés que descartar todo lo demás, todo lo orgánico, ¿no es cierto? Se llega como último diagnóstico a pensar de que el dolor que tiene es de tipo psicosomático, aunque hoy en día los dolores psicosomáticos se clasifican como un nuevo tipo de dolor aceptado, digamos, mundialmente, ¿no es cierto? Que son... Es cierto que, por ejemplo, hace poquitos días estuvo acá, no pongo en duda la aseveración pero a lo mejor no en tu área. Un médico me decía que el 60% de las enfermedades son psicosomáticas. Es alto el porcentaje. Y sí, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, no existe, pero existe. Sí, es que en realidad... Lo siente el paciente. Por supuesto, que un dolor orgánico, porque te duela una mano, porque te golpeaste una mano, si ese dolor se cronifica en el tiempo, empieza a transformarse en otro tipo de dolor, empieza a manifestarse de otra manera, empieza a dar otro tipo de síntomas al paciente, se empieza a deprimir el paciente, inclusive porque no puede superar el dolor. Entonces pasa... ¿Y qué haces vos en ese caso? Y en ese caso hay que ver por qué le sigue oliendo tanto. ¿Y cuáles son generalmente las explicaciones? Si no hay una causa orgánica que lo genere, entonces ya uno puede suponer lo que te acabo de decir, que es esa nueva determinación de que existen dolores que antes se llamaban psicosomáticos y que ahora están explicados porque hay un desequilibrio en la percepción del dolor por parte del cerebro. Se llama dolor nociplástico. ¿Dolor? Nociplástico. Nociplástico, porque es una combinación entre los dolores producidos por la lesión en un órgano, las lesiones en la parte nerviosa, que en realidad se parecen a esos dolores, pero no se demuestra a través de estudios o a través de revisaciones de que vengan realmente porque haya una lesión muscular o de algún órgano o una lesión de un nervio, por ejemplo. Se demuestra por estudios que están sanos y sin embargo hay dolor. Hay dolor. ¿Te quiero mandar al psicólogo? Es uno de los tratamientos. ¿En serio? Pero hay tratamientos medicamentosos que se hacen para eso. ¿Hay que es medio relajante? No, se tratan de dar remedios para bloquear la sensación del dolor del cerebro. ¿En serio? Sí. Pero no sabía eso, es nuevo para mí. Es nuevo, es algo que es un nuevo dolor que está aceptado desde 2017 en adelante, hace poco. No el dolor, sino el remedio, digo. Y los remedios, hay muchos remedios nuevos para eso. ¿Sí? Pero en realidad son remedios que se han usado siempre. Pero no tienen segunda, ¿cómo? ¿Alguna contraindicaciones? Contraindicación. Sí, obvio. ¿Cuál, por ejemplo? Y hay que regularlos. Puede generar efectos indeseables por un exceso de sedación, puede producir mareos, vértigos, vómitos, malestar generalizado, otro tipo de dolores también puede desencadenar. Hay que regularla muy bien a la dosis y hay especialistas justamente en el tema.
O sea, si yo me enfrento a un paciente con un dolor de esa característica, yo no soy el capacitado para poder tratarlo. Lo tengo que mandar al especialista del dolor. Wow. Hay una especialidad que se llama especialidad del dolor. O sea, un médico que se dedica a tratar el dolor. Especialista del dolor. Eso sabe manejar eso. ¿Y qué le dan? ¿Morfina le dan? Morfina y sus derivados en dosis muy bajas. Se le dan diferentes tipos de medicaciones que actúan no a nivel del dolor como lo conocemos nosotros, como el diclofenac, el ibuprofeno, que actúan, digamos, a nivel de bloquear el dolor en el lugar donde duele. Es arriba. Es bloquear la sensación dolorosa a nivel cerebral. Porque qué tema, ¿no? Sí. Cáncer de hueso, ¿hay mucho? Sí. Por suerte acá no he visto ninguno todavía. ¿No has visto ninguno? Acá no. Hace ya 6 años, 5 años que estás acá. Sí. ¿No has visto? No, pero bueno, existe y tiene su frecuencia. Pero bueno, lamentablemente, como no son frecuentes, a veces uno lo deja, lo subestima al dolor del cáncer de hueso y puede pasar desapercibido, y cuando uno realmente lo descubre ya es tarde. Que se expande. Claro, exactamente. Entonces hay que sospecharlo siempre, hay que sospecharlo en franjas. Si un televidente dice, me detectaron cáncer de hueso, ¿qué tendría que haber hecho antes? ¿O cuándo, en qué momento tendría que haberse advertido eso y revertido eso? No, si ya viene el paciente con el diagnóstico de cáncer de hueso, sí, digamos, es porque, y no está tratado porque se llegó tarde, obviamente se llegó tarde. Por lo general, el dolor óseo por cáncer es diferente al dolor óseo producido por un golpe, una fractura o una inflamación de otra causa. Es muy diferente. Es un dolor que le llama la atención al profesional, porque no es un dolor que escucha siempre. Lo describe de otra manera el paciente, se presenta de otra manera. ¿Cómo se siente el cáncer? El dolor. Sí. Es un dolor, por lo general, es un dolor de característica progresiva, o sea, empieza, no finaliza, está siempre, aumenta, se da en cualquier momento, de día como de noche, ¿sí? Es progresivo y permanente. O sea, no es permanente, que de rato se siente y de rato no. Depende del tipo de cáncer también. ¿Dónde hay más generalmente cáncer? ¿Dónde se...? ¿En los huesos? Sí. Y el más importante, digamos, es el osteosarcoma, que es el cáncer de hueso, digamos, que por frecuencia es el más importante. Sin embargo... ¿En dónde? ¿En qué lugar? Y se dan los huesos largos, fémur, tibia, ¿sí? Ahí alrededor de la rodilla. Busca ahí. Sí. No en la columna. No es tan frecuente en la columna, algunas son frecuentes ya otro tipo de tumores. ¿Y eso por qué? ¿Por un golpe? ¿El cáncer? Sí. No, ya es un carácter genético, pero digamos. Yo he escuchado mucho eso que dice, tuvo un golpe muy fuerte y ahora tiene cáncer. ¿Puede ser? ¿O no? No, por un golpe no. Pero sí está demostrado que ciertas enfermedades crónicas en el hueso se pueden cancerizar. Sí, eso sí. Enfermedades que no se... Por ejemplo, la infección ósea crónica, la osteomielitis crónica, dejada en el tiempo y no tratada, puede en algunos casos desarrollar, por ejemplo, un cáncer de hueso. ¿Sí? En algunos casos. Antes se veía, ahora no se ve más porque hoy en día la osteomielitis, infección ósea, se trata y se cura. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta el rango etario, o sea, en qué edad aparece, digamos, el cáncer, hay que tener presente eso también. Los deportistas son los que más problemas tienen así, ¿no es cierto? O sea, no más problemas, pero es recurrente, ¿no es cierto? Que un esguince, una quebradura. Sí, los deportistas, golpe. Por ahí los deportistas que me vienen a ver a mí vienen por lo general por esguinces, torceduras de rodilla, de tobillo. Que son la mayoría futbolistas, ¿no? Futbolistas, o también vienen chicos que juegan al rugby. O también chicos que juegan al vóley, al básquet también. Sí. Y por ahí chicas que juegan al hockey. ¿Al hockey? Al hockey, sí, se ha visto Pega mucho. Un palazo por ahí. Palazos, o se tuercen. Se caen o chocan entre ellos. Los tobillos sobre todo, ¿Y? sí. No, generalmente son lesiones que no pasan a la gravedad, son lesiones que uno lo trata con reposo, con alguna bota a veces, cuando uno es un esguince importante. O los desgarros, también son frecuentes de ver los desgarros musculares, sobre todo en futbolistas los desgarros, ¿no es cierto? En los miembros inferiores, es muy común de ver eso, ¿no es cierto? Una vez yo bajando la escalera acá en la oficina de la planta alta, era de noche, yo contaba siempre la cantidad de escalones, por ahí se prendía, porque tiene una luz automática que se prende cuando uno pasa, y se ve que está roto, y bueno,
erré y me lastimé el talón de Aquiles. Estuve como 5 o 6 meses medio rengo, ¿no? ¿Es frecuente el daño en el talón de Aquiles? Sí, ¿Sí? es frecuente y también varía mucho en la edad que aparece. No es lo mismo una lesión del tendón de Aquiles en un deportista joven que en una persona mayor que no hace deporte, por ejemplo. Se lesionan los dos de diferente manera y se pueden terminar rompiendo ambos. Ambos. De diferente manera. Yo no se rompió, pero sí tiene que haber estado bastante lastimado porque anduve mucho tiempo medio rengoso, ¿no? Claro, capaz que hubo una lesión, esa lesión se cronificó, digamos, que es lo que mantuvo el dolor durante tanto tiempo. Ajá. Y se terminó por suerte curando, que a veces no pasa, porque el tendón de Aquiles... Hay veces que no se cura. Y el tendón de Aquiles cuando se inflama crónicamente es bastante difícil de curarlo, es bastante difícil. Imagínense que es uno de los tendones más gruesos que hay en el cuerpo y cuando se lesiona en toda su estructura, por ahí volverlo a la normalidad lleva mucho tiempo de tratamiento. Sí. Yo no hice tratamiento, pero bueno, durante 6 meses supe que lo que... Claro, 6 meses, es un tiempo. Sí, es un tiempo, sí. Arreglé el foquito que falta. Claro. Y me fijé un poco mejor agarrarme de la pasarela, ¿cómo es? Del pasamano. Pasamano, ¿no? Bueno, artrosis de artritis. Yo estoy sano menos en un dedo. Acá tengo esto no es una consulta, no. Esto es para los clientes. Es para los televidentes que creo que pueden tener mucho el mismo problema. Seguro. Ando bien, no me duele nada, pero me dicen que acá hay un huesito que es artrósito. ¿Artrósico se dice? Sí, por la localización ahí es más frecuente el artrosis. En la mano, digamos. No me molesta, Mejor así. Pero de rato, mejor así. Si hago mucho movimiento así, lo siento. Está el dolor, claro. ¿Por qué es eso? Porque seguramente... ¿Porque soy viejo nomás? No, debe estar gastada la articulación. ¿Es por eso? Claro, entonces uno la mueve y duele. Un solo huesito acá. Sí, ese sobrehueso debe ser seguramente ese desgaste que tiene la articulación y a veces forman pequeños nódulos debajo de la piel que son indicativos de la artrosis que está debajo. Bueno, mi madre llegó hasta los 95 años, después falleció. Bueno, ella tenía las manos muy bastante desgraciadas, o sea, decía siempre, la artritis me tiene mal. ¿La artritis y la artrosis lo mismo? No es lo mismo, claro. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? La artrosis es una enfermedad degenerativa, se llama. Artrosis, degenerativa. Que se inicia en el cartílago, que es la superficie que recubre el hueso, digamos, de la articulación, digamos, ¿no? Para que se mueva. Ahí empieza la enfermedad artrosis. Sí. La artritis es una enfermedad inflamatoria que empieza en una membrana que está ubicada como un tapizado que tiene por dentro la articulación. El resultado es más parecido, ¿no es cierto? Y el resultado es que las artritis primero no atacan el hueso, no atacan, digamos, los elementos duros de la articulación, atacan los elementos blandos, es decir, cápsulas, ligamentos. Sí. Y después terminan por eso desarrollando una artrosis. La artritis puede evolucionar hacia la artrosis. Pero eso no se puede prevenir, ¿no es cierto? Prevenir sí. ¿Sí? Sí, prevenir sí. ¿Cómo se previene? ¿Con la comida? ¿Con medicamentos? No, en realidad comidas no hay. ¿La artrosis? Para ambas, digamos, ¿no? ¿Se puede prevenir? La artrosis, digamos... dicho que no. Sí, si vos, digamos, tenés un problema, por ejemplo, en una rodilla. Sí. ¿No es cierto? Una rodilla que es normal. Sí. Vos la ves radiográficamente normal, no tiene pinzamientos, buen espacio articular, pero resulta que está torcida, está chueca la rodilla. Si no la arreglo, me viene la Y eso artrosis. en pocos años va a empezar a hacer una artrosis seguramente. Entonces uno lo previene. Eso sí, pero si no otra cosa, este tipo de cosas no se puede prevenir, ¿no? En las manos es diferente. Por más que uno por ahí lo prevenga, tiene una predilección la artrosis justamente por esas articulaciones que están en la punta de los dedos. Y ahí ya hay un componente genético. Hay que ver por ahí madre, padre, abuelo. Y bueno, mi mamá, por eso. Claro. Así que se hereda eso. Y hay un componente heredado que todavía no está bien determinado. El día que se sepa bien cómo interviene la parte genética en el desarrollo de la artrosis, capaz que se empieza a curar la artrosis. El sobrepeso es un problema, ¿no? Claro. En las articulaciones de carga. ¿Qué porcentaje de tus pacientes tiene sobrepeso? No muchos, No muchos. Por suerte no. Igualmente se queja muchas veces que le duele la rodilla, ¿no? Claro, igualmente acá la estructura del
del poblador de acá, por sus ancestros, son todos grandotes. Sí. Grandotes y pesados, no por ser gordos, sino por la estructura que tienen. Sí. ¿Sí? Entonces ya de por sí esa estructura ósea o esa masa muscular hace que hace una sobrecarga ya de por sí. No es el flaquito, digamos, que uno ve en otro lado. Y además también se ven desejes, se ven naturalmente rodillas hacia adentro más que nada, no tanto para afuera, en la población acá. Sí. Eso que me llama mucho la atención a mí. ¿Que ¿sí? son chuecos? Para adentro, exactamente. Genubaro se llama eso, genubaro. ¿Sí? Hay más, Que nacen con los huesos muy exacto, yo acá, la población de acá de la zona... Los futbolistas no sirven porque pasan la pelota por medio, así. Sí, pero son buenos jugadores. Sí, son buenos jugadores. Sí, son buenos jugadores. Mi hijo, por ejemplo, Nandi, nació, pero muy chueco, ¿viste? Le costaba, si corría un rato, entonces le pusieron un cinturón con 2 fierritos y anduvo como 2 o 3 años con esos fierritos y le enderezaron y quedó bien. Mirá vos, qué bueno. Y juega bien al fútbol. No, le gusta otro deporte. Pero bueno, también juega al fútbol, sí. En familia, ¿no? ¿Se puede enderezar eso? Sí, se puede enderezar. ¿Se endereza? Sí, se endereza. Y después está el sobrepeso, ¿no es cierto? Un sobrepeso obviamente es un factor que vos lo puedes manejar y puedes prevenir la acción de ese sobrepeso sobre una articulación, ¿no es cierto? El exceso es calcio. Gente que come muchos medicamentos con calcio, ¿es malo? En realidad no es que vos vas a acumular más... No vas a acumular más calcio en el hueso por comer más calcio. El hueso inteligentemente va a aprovechar el calcio que necesita y el resto va a seguir su circulación en sangre y la va a eliminar. Por vía renal, por ejemplo. El problema es cuando falta calcio, ¿no es cierto? Claro, ahí sí. ¿Qué comidas son las que más recomendás vos para que la gente... ¿Que brindan calcio? Claro. Y en realidad, bueno, todos los derivados de lácteos, digamos... tienen calcio, ¿no es cierto? El que no toma leche está... pero tampoco es así, porque el nivel de lácteos de la leche es buena, pero hay otros productos que también tienen calcio y no son lácteos. Por ejemplo, hay gente que toma toma mucha leche, hasta descremada, ¿no es cierto? Tiene, qué sé, 1 litro por día. ¿Es malo eso? No es malo. ¿Toda su vida? ¿No hay problema? No, para nada. Por ahí se sabe que tiene más porcentaje de calcio, por ejemplo, el tema de los quesos más duros que blandos. ¿Sí? O si no, por ahí... Tiene muchas sales, eso dice mucho, los médicos nos recomiendan. Sí, bueno, por eso sí, pero por niveles de calcio, por ahí tiene más. Y si no, después el calcio, como decía, de lo que es los frutos secos, todo lo que sean frutos secos son ricos en calcio. Hay también alimentos del origen vegetal que son ricos en calcio. La papa es rico en calcio. Los huevos también son ricos en calcio. Después tenés vegetales de hoja verde también. Los frutos secos. Dentro del reino animal, por ejemplo, todo lo que es los frutos de mar son ricos en calcio. Sí. O sea, no es solamente es la leche. Como cuando éramos chiquitos nos decían tener mucha leche porque tiene mucho calcio. Sí, tiene calcio, pero hay un montón de otros alimentos. La leche por ejemplo, de frutos secos, la leche de avena, la leche de... Pero no la come nadie, claro, tampoco. La leche de otro... ¿cómo se llama? ¿Almendra? Almendra. La leche de almendra tiene más calcio que la leche de vaca. Mirá vos, ¿pero no es pesado? Para nada. ¿No te pone el hígado graso si tomas mucho? ¿No? No, porque tiene ácidos esenciales. Sí, el túnel carpiano, que mucha gente creo que no va más por la obra social porque se habían avivado mucho. ¿Vos operás el túnel carpiano? Sí. Muy de vez en cuando, ¿Muy de vez en cuando? Sí, antes era más, ¿no? Había una ola más o menos que... Sí, pasa que... una incapacidad, le pagaba unos pesitos más. Viste, eso pasó en todos lados, Pasó en todos lados. Sí, era la industria del túnel carpiano y de los juicios por todas esas cosas. Además, viste, las empresas abrieron la boca, viste, abrieron los ojos. Se querían morir. Y las ART también, y entonces empezaron a limitar un montón todo eso. En todo el país pasó eso. ¿Y eso, qué porcentaje era cierto y qué porcentaje de...? Mirá, para estar acertado en el diagnóstico uno tiene que hacer estudios, ¿no es cierto? O sea, no solamente la parte de la revisación clínica donde vos llegás a un porcentaje alto. Ahora vos veas un paciente y dice, dolor, me duele acá. Y vos tenés que creerle, es un problema de fe. Sí. Entonces vos tenés que recetarle 5 días, 15 días de cama. Y hay que revisarlo, a ver por qué le duele, ¿no es cierto?
Y bueno, y después uno está en saber si el paciente realmente tiene una patología o está fabulando o está... ¿Hay muchos fabuladores? No he visto muchos, por suerte. Hay. Sí, siempre hay. Me duele acá, doctor. Sí, pero uno se da cuenta en la revisión después de muchos años cuando el paciente está, digamos, está extralimitando la manifestación de sus síntomas. Es muy diferente. Sí. Recomendaciones. Ya se nos está terminando el tiempo. Recomendaciones. ¿Qué recomendás a la gente? Vos sos un médico especialista en ortopedia y traumatología. Aprovechar a la cámara y tenés ahí cientos de miles de personas que te están mirando. ¿Y qué le dirías vos como especialista en tu... Mira, desde el punto de vista general, siempre obviamente tener una buena aptitud en lo que es lo físico y lo higiénico-dietético sería, ¿no? O sea, hacer actividad física es fundamental para el buen estado de salud de los huesos, articulaciones, músculos, y no solamente para eso, también para lo que es la frecuencia de su corazón, el funcionamiento cardíaco y pulmonar, ¿sí? La actividad física es fundamental para estar bien. ¿Cuántos minutos por día? Esto no lo digo yo, lo dicen los cardiólogos que saben más que yo en toda esta parte. 30 minutos por día aconsejan 5 veces a la semana, ¿no es cierto? Pero bueno, si no se puede, por lo menos 2 o 3 veces por semana sería lo ideal. Entonces, actividad física es básico, una buena alimentación también es bueno, es muy importante la alimentación sana y que sea variada, no tanto fideo, no fideo, lo mismo, fideo claro. y... Eso es pura harina, entonces hay que meter hidratos de carbono, hay que meter proteínas, hay que meter grasas también, generalmente siempre tratando de utilizar las grasas las insaturadas, no las saturadas, ¿no es cierto? Las que son más buenas para el organismo, ¿no? Después de eso, tratar de hacerse chequeos médicos, por lo menos una vez al año, generales estamos hablando siempre, y en particular de lo que me corresponde a mí, visitar al traumatólogo para hacer una revisación de sus articulaciones. Con una revisación así somera uno puede darse cuenta si hay alguna articulación que funcione mal o esté funcionando fuera de lo común. Y con esas 3 cosas uno puede sobrellevar una vida normal, sin que le venga de golpe una dolencia que haya pasado desapercibida. Estado físico, buena alimentación y consulta al profesional ante cualquier duda, dolencia o simplemente para un chequeo, ¿no es cierto?, de cómo están sus huesos, articulaciones, músculos. Y el profesional le va a decir si necesita algún estudio o hacerse algún chequeo específico. Néstor, muchas gracias. Gracias a usted. Yo creo que siempre los televidentes se hacen un montón de preguntas y bueno, algunas de esas se evacúan a través de Canal Centro de TV con estas charlas que uno tiene con la gente que uno invita. Gracias. Y hasta pronto. A vos, Fernando, gracias.